Hermanos, el mensaje central del día de hoy se titula El Dios a quien anunciamos. La lectura bíblica principal se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones, porque en el día de culto tú bendices a tu iglesia, la direccionas a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Te pedimos que cada corazón pueda estar hoy día atento a tu mensaje, que podamos ser iluminados, confrontados también y aconsejados a través de tu palabra. Dinos lo que deseas que hagamos el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Comencemos, hermanos, entonces con el mensaje. Y como una introducción, vamos a situarnos en cómo es que Pablo llega a Atenas. Después de evangelizar Filipos, continuó su viaje misionero hacia Tesalónica y Berea, donde él se presentó en las respectivas sinagogas y presentó el mensaje del Evangelio a Jesús como el Cristo prometido por Dios. Así debatió también con ellos, pero tuvo que huir por causa de la oposición en las sinagogas. Y como hubieron varones y mujeres nobles que creyeron en el mensaje de Jesús, entonces Silas y Timoteo se quedaron con ellos para formarlos en la fe, mientras que Pablo tuvo que seguir avanzando y llegó hasta la ciudad de Atenas, donde los esperaría para continuar la labor misionera. De los versículos 16 al 21, hermanos, encontramos a Pablo que está solo y esperando en Atenas. Y podemos notar algunos puntos en estos versículos. Primero, del 16 al 17 vamos a ver, del 16 al 21, disculpen, cómo es que Pablo observa la ciudad. Después, cómo es que tiene un corazón ardiente en contra del pecado, de la gran idolatría que abundaba en Atenas, y también comienza a ser evidente la intelectualidad y la erudición que pueden tener los atenienses contrasta mucho con la gran ignorancia espiritual que dan a conocer por la adoración a los ídolos. Miren, Pablo estaba esperando y él se dispuso a recorrer la ciudad. Aunque él estaba solo, no importa si incluso estaba acompañado o solo, él no se quedaría de brazos cruzados, es más, buscaría la oportunidad de ver dónde comenzar a predicar a Cristo, ¿no? Y a conocer a la gente ateniense. Y es algo que nosotros podemos hacer cuando queremos compartir el Evangelio en una ciudad a la que llegamos por primera vez o que no conocemos. Observar nuestro entorno y observar la vida cotidiana de la gente. También tenemos que tener un corazón ardiente en contra del pecado como lo tuvo el apóstol Pablo en aquel momento. Dice que su corazón se enardeció. Otras versiones nos van a decir que su espíritu se deshacía en él, ¿no? Otro nos va a decir que se sentía exasperado o que se indignó mucho o estaba sumamente molesto. ¿Por qué? Porque el corazón cristiano anhela la verdadera comunión con Dios conforme a su voluntad, no en contra de su palabra. Esta ciudad estaba sumamente perdida en la ignorancia de la idolatría. A pesar de ostentar también una gran intelectualidad, de Atenas salieron grandes filósofos eh, que conocemos, ¿no? Platón, Sócrates, pero hermanos, a pesar de esta gran intelectualidad y conocimiento, y de que en sus días pasados Atenas fue conocido como la cuna de la democracia, centro de la intelectualidad y cultural, eh, todo esto ya no era como antes. La situación actual de Atenas pues seguía añorando las glorias pasadas. Pero a pesar de esto, vemos cuán grande es la falta del Evangelio en muchos lugares. Cuando hay conocimiento en abundancia,
y falta el evangelio, lo que crece más es la soberbia, el orgullo, la vanidad, y cometemos incluso más pecados porque, porque si comparamos a un pecador simple, con un conocimiento estándar, con una persona muy sabia, estudiosa, pero sin la palabra del Señor morando en su corazón, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el pecador va a cometer muchos pecados, pero el pecador intelectual no arrepentido puede usar su mente sabia para pecar en gran manera. Esta es la gran diferencia entre el uno y lo otro. Puede usar su mayor creatividad para hacer más maldades, porque tiene un corazón que siempre lo va a arrastrar hacia el pecado. Vemos esa gran ceguera espiritual porque se podrían jactar de ser sabios y adquirir conocimiento, pero ellos dependían mucho de la inutilidad de los ídolos. La palabra de Dios en los Salmos nos habla de que el ídolo es inútil para salvar, es inútil para socorrer a las personas en sus necesidades y en sus problemas, ¿no? Tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, manos no palpan, pies y no caminan, ¿no? Y vanos se hacen aquellos que lo adoran. Vemos que Pablo comenzó a ir a las sinagogas y comenzó a hablarles a los judíos y también ir a las plazas y predicar el evangelio de Jesús y su resurrección. Hermanos, esto es algo muy primordial. Hablar de la encarnación de Jesús, hablar de la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados, y no solo de su muerte, sino también de que en su resurrección Dios aprueba nuestra salvación. Bien, hermanos, y acá a partir del versículo 18 vamos a ver claramente cómo es que se contrasta la filosofía con el evangelio del cristianismo. Nos dice que el apóstol Pablo se había encontrado, se había topado con los seguidores de la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. ¿Mm? ¿Quiénes son estos? Pues vamos a saber un poquito más acerca de ello. Los epicúreos pensaban que todas las cosas ocurren por mera suerte, que la muerte es el fin de toda la vida, no hay más que la muerte. Y que los dioses, por ejemplo, si hay dioses, a los dioses no le preocupan la vida de las personas terrenales, sus problemas, porque ellos habitan en otro espacio muy diferente, ¿no? ¿Cuál es el fin principal de esta filosofía de los epicúreos, ¿no? Ellos dicen que el fin principal del ser humano debe ser buscar la mayor felicidad, vivir en placer y felicidad, evitar todo tipo de sufrimiento. ¿Mm? ¿Y quiénes son los estoicos? Los estoicos son los seguidores de este filósofo Zenón de Sitio. Ellos pensaban de que toda la creación es Dios. ¿Mm? El cielo, la tierra, el mar es Dios. ¿Mm? Ellos también pensaban de que Dios eh, es insensible a la humanidad. Es decir, Él, como no es controlado, no tiene emociones, no es controlado por ellas ni influenciado por ellas para tomar alguna decisión, ¿no?, emocional. Es por eso que ellos decían, no, Dios es un ser insensible, ¿no? ¿Mm? De manera que Él actúa neutramente, ¿no? Es por eso que su filosofía principal, su pensamiento principal es que la humanidad viva conforme a la razón, se guíe conforme a la racionalidad y que aborde los problemas del dolor, del sufrimiento sin quejarse, que sea indiferente ante cualquier situación. Si ocurre una tragedia, pues es algo que tiene que acontecer, ¿no? Y lo racionaliza fríamente todo. Ahora, en contraste con estos dos pensamientos, vemos al cristianismo, hermanos, que es mucho en gran manera superior.
Pablo comenzaba a hablarles del Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? ¿Para qué existimos? ¿Con qué propósito, hermanos? No es para vivir una vida placentera, según nuestros deseos de la carne. Tampoco es vivir la vida de una manera lógica o racional y aceptar las cosas meramente como ocurren. No, Dios es un Dios vivo, un Dios único, y ese Dios se ha revelado al ser humano. Y Dios nos ha revelado a través de su palabra que nuestro fin principal, nuestro propósito en la vida es darle gloria. Y que dándole gloria podamos gozar de Él para siempre. De manera que Pablo rechazaba totalmente a estos dioses y presentaba un único Dios verdadero. Este Dios invisible, espiritual, es personal y se ha revelado en la persona de Jesús. Es más, para que pudiésemos escapar del dominio del pecado, tuvo que hacerse carne, cargar el pecado del hombre, morir en la cruz y resucitar, dándonos una esperanza de vida. Este es el mensaje del cristianismo que Pablo estaba hablando en las plazas a la gente ateniense que seguía estos pensamientos y que no conocía a Dios. Ahora hasta aquí, hermanos, podemos decir claramente, en el mundo en el que estamos, hermanos, la gente dice adorar a Dios, dice creer en Dios, pero realmente está adorando a un Dios que no conoce, a un Dios no conocido, como nos dice esta lectura de Hechos 17. Y esto es justamente lo que pasaba en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús se encuentra con ella en el pozo. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban en esta misma condición, aunque habían escuchado también algunos el Antiguo Testamento. Esta era la gran ventaja que ellos tenían a comparación con los gentiles que no conocían para nada el Antiguo Testamento. ¿Mm? El pueblo judío, hermanos, tenía pues una clara dirección acerca de quién era Dios, porque habían recibido las escrituras del Antiguo Testamento. Pero los samaritanos, hermanos, se habían apartado del Señor y habían tomado la palabra y lo habían mezclado con sus propias costumbres e ideas. Por eso ellos adoraban a Dios sin conocer lo que Dios deseaba. Era toda una mezcla. Incluso algunos samaritanos pues tenían sus propios dioses, ¿no? Su propia manera de adorar. Y que era incorrecta, claro. Pero cuando esta mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús, Jesús se muestra a sí mismo como el Hijo de Dios, como el enviado del Señor, el Mesías. Es por eso que tras este encuentro, tras escuchar con fe las palabras de Jesús, entonces ella sí supo correctamente cómo adorar a Dios ahora sí, a través de Jesucristo. Es por eso que toda persona que crea en Jesucristo, hermanos, va a saber cómo adorar correctamente a Dios y lo va a adorar en espíritu y en verdad. Y estos atenienses no conocían al Señor. Por eso tenían un altar que decía, de entre muchos dioses, decía al Dios desconocido, ¿no? Y que Pablo había venido a comunicarles esta buena nueva, ¿no? De quién es Dios y cómo es que Dios en Cristo Jesús nos ha traído la salvación. Ahora, tras todo esto, hermanos, eh, a Pablo lo invitan al aerópago, ¿no? Para alejarse del bullicio de la gente, para que pudiese exponer mejor su doctrina, sus ideas, su predicación. Lo llevan a la colina de Ares, eso significa el aerópago. Y estaba compuesto, era como un concilio, un tribunal de 30 miembros que juzgaban casos sociales y que se ocupaban de diversas cuestiones de moral pública. Entonces ahí también se presentaban las personas, incluso extranjeros, para eh,
discutir, debatir o presentar diversas ideas y conocimientos, ¿no? Porque a eso se dedicaban los atenienses. Ellos buscaban acumular más conocimiento, estar al día de las últimas ideas eh, y se preocupaban mucho por ello, ¿no? Pero sabemos que el conocimiento, hermanos, solamente el hecho de acumular conocimiento es vanidad, ¿no? Por eso, y así como el apóstol Pablo fue a los atenienses, también esto nos enseña algo para nosotros, ¿no? Poder no desperdiciar la oportunidad de estar en nuestros colegios o institutos o universidades y poder compartir con valentía, con confianza y seguridad el Evangelio de Cristo. Porque Pablo podría decir, ¿no? Uy, los atenienses saben mucho, ¿no? Y sentirse intimidado. Pero él confió en el Señor y presentó el Evangelio. De igual manera nosotros eh, confiemos en el Señor y compartamos con fe el mensaje de Jesús. El Señor nos va a ayudar a que la gente escuche de Jesús en esos lugares donde se acumula conocimiento, sabiduría, incluso se debate, ¿no? Muchas ideas. ¿Dónde encontramos todo tipo de ideas y filosofías? En las universidades, ¿no? También nos enseñan esto en la secundaria, ¿no? Y ahí vamos a contrastar en contra del conocimiento ateo y el conocimiento cristiano, ¿no? Y también tenemos que aprender a cómo presentar defensa del Evangelio también, ¿no? A través de la buena lectura, escudriñar las escrituras y prepararnos. Bien, hermanos, ahora entrando, ¿no? Entrando ahora a la parte de la predicación de Pablo en el Areópago, vamos a ver que Pablo comienza diciendo esta frase: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Es como si Pablo les dijera, yo sé, he visto por todos sus altares a sus dioses, yo veo que son muy temerosos acerca de lo divino, ¿no? Esta frase pues era de un orador griego, Demóstenes, ¿no? Y él usa esto pues para conectar con su audiencia, para captar su atención y que lo escuchen. Bueno, y esto les dice, ustedes son muy religiosos porque, ¿no? ¿Qué ocurría? Que para cada cosa, situación o necesidad que presentaran las personas, para cada una de ellas tenían sus dioses a quienes ellos recurrían. Si querían algo que los ayude para el matrimonio, para el amor de pareja, pues a la diosa Afrodita, ¿no? Si querían salir victoriosos en una guerra, le rendían culto a Ares, ¿no? Al dios Ares, para mejorar en su siembra al dios de la agricultura, y así, ¿no? Habían tantos dioses a los cuales ellos buscaban, pero que era imposible llegar a ellos, conocerlos a todos. De manera que para abarcar a todos ellos, o la mayoría, entonces, y que no se les olvidara alguno, ellos pusieron un altar, ¿no? Y ofrecían adoración al Dios desconocido, decían. Quizá hay un Dios al cual no estamos adorando, pues a ese también, que cuente al Dios desconocido. Cuando Pablo llega a ver esto, ese altar, con esa inscripción, Pablo se da cuenta, esta gente realmente está caminando a ciegas, realmente no sabe a quién se están dirigiendo, ni siquiera, ni siquiera saben las cosas que están pidiendo, pues están inventando cosas a medida que se presentan las situaciones en su vida. Y realmente esa no es la manera. Por eso el apóstol Pablo comienza ahí a presentarles al Dios verdadero. Pablo les quiere llevar de la ignorancia al conocimiento de la verdad del Evangelio. Por eso les anuncia al Dios de la Biblia. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo va a desarrollar este mensaje y quiero compartir estos puntos con ustedes el día de hoy. Primero, Pablo presenta a Dios como el Dios eterno y creador. Versículos 24 y 25. Pablo dice que, de hecho, realmente no se debe de adorar a la creación, porque es muy diferente al creador. Y Pablo va a tomar la cita de Isaías 42:5 para esto,
que nos dice, esto es lo que dice Dios el Señor, el que creó los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y todo lo que en ella hay, que da aliento a su pueblo y vida a todos los que andan en ella. Pablo les dice esto, no hay dioses para cada necesidad, solamente hay un único Dios que lo hizo todo. Pablo con esto trata de sacarlos del politeísmo y traerlos al monoteísmo, un Dios. No solo esto, les dice, todas las cosas no se han originado por sí mismas. Hay un creador, Dios, este único Dios hizo el mundo, pero al hacer este mundo, Él es diferente a este mundo. Él no es el mundo como los panteístas creen, ¿no? O los estoicos, ¿no? También les dice que Dios, a pesar de ser diferente a este mundo, un ser que está en los cielos, Él está presente en el mundo. Él gobierna el mundo y cada aspecto de sus criaturas. Y esto contrasta pues totalmente con lo que pensaban los epicúreos, ¿no? Ay, los dioses no tienen nada que ver porque como están distantes y no saben del hombre, no. Dios está presente y se preocupa por la humanidad. Los griegos, hermanos, construían templos, ¿no? A tamaños para hombres y los consagraban como templos para Dios, ¿no? Para sus dioses. Pero sabemos que no podemos reducir al Dios infinito a un espacio hecho con manos humanas, porque nuestro Dios es espiritual, ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, mucho menos un templo. Por eso, esta es una gran verdad. A Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. Dios también no necesita recibir algo del hombre como si a Dios le faltase algo. Muchas veces los cristianos pensamos de que cuando hacemos algún servicio para la iglesia, lo estamos haciendo como que porque Dios no puede hacerlo. Esto no es así. Dios podría y es suficiente para hacer todo lo que está a su alcance, ¿no? Pero Dios nos da el privilegio de servirle, de participar en su plan de salvación, compartiendo el Evangelio, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de ofrendar y todos nuestros demás deberes cristianos, hermanos. Esto es un gozo de participar con Él. Dios quiere bendecirnos a través de estas cosas. Ahora, eh, Dios, como no necesita que le ofrenden o le den algo, para que se sienta completo, esto era el pensamiento pues de los griegos, ¿no? Le ofrecían sacrificios y rituales a sus dioses porque pensaban que los dioses los necesitaban. Pero realmente no era así. Cuando Dios nos pide, presenta tu ofrenda, presenta tal sacrificio en el antiguo pacto, esto era porque esto representaba un gran trasfondo. Dios quería mostrar con eso no solamente su grandeza, su santidad, sino también el peligro del pecado y apuntando también indirectamente hacia el sacrificio salvador de Cristo que vendría. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que nos ha dado vida y ha dado vida a todas las cosas. Los dioses paganos estaban airados con sus habitantes. Esta era la idea que tenían los atenienses, ¿no? A los dioses hay que calmarlos con ofrendas, con favores, ¿no? Con sacrificios, con muchas cosas. Pero, ¿por qué? Porque siempre paran molestos y para que no nos destruyan. Y muchas veces la gente tiene esta mala idea acerca del Dios de la Biblia. Cuando ven acerca de Dios en el Antiguo Testamento piensan que Dios es así, es un Dios airado, es un Dios duro, implacable, y es porque aíslan lo que leen. Se quedan con el Dios que echó al hombre de Edén, pero no se olvidan la parte en donde Dios les perdona la vida y les promete salvación. Y así en muchos pasajes, hermanos, notamos el gran amor de Dios para con nosotros, que Dios no es solamente un ser airado, sino que nos ofrece un camino de salvación.
Dios nos ama de tal manera de que trae el sol, la lluvia sobre justos e injustos por igual. Dios derrama esta gracia general, renueva su misericordia para con el mundo cada mañana, como dice en Lamentaciones 3. Pablo va a continuar diciendo que Dios es el Señor de la historia a través del versículo 26. Los griegos pensaban, hermanos, que el mundo estaba dividido, que cuando Dios crea el mundo, fueron creados dos grupos de personas, o sea, dos tipos de hombres, ¿no? Los bárbaros, los ignorantes, ¿no? Los carentes de conocimiento, y los griegos, estos dos tipos de personas. Por eso los griegos, ellos se creían superiores, un tipo de varón superior al de otras naciones. Pablo va a atacar este pensamiento, lo va a refutar diciendo que Dios hizo a todas las naciones de un solo hombre, ¿no? Varón y hembra, Dios los creó en unidad, ¿no? Y los unió, ¿no? Para que de su unión salga todas las descendencias en la tierra. Esto pasó en Edén, ¿ya? Y Dios hizo poblar el mundo y sus etnias. No hay un superhombre y un hombre, no es así. Todos los seres humanos, varones y mujeres, somos iguales delante del Señor. Cada uno con roles distintos, ¿no? Eso sí. Pero somos iguales, imagen y semejanza del Dios vivo. Dios también nos dice que Él puso límites a los hombres y también le dio en sus tiempos, los distribuyó en sus tiempos también, en los cuales ellos pudieron desarrollarse en la tierra. Y esto vemos de que no se trata del accionar egoísta de los dioses griegos que se mueven según sus pasiones pecaminosas. Este era el pensamiento que ellos tenían, pero realmente no es así. Dios soberanamente controla el mundo. Y cada de tiempo en tiempo, el Señor permite que se levante un reino y que pase así el dominio a otro reino. Dios es el que da y quita en autoridad. Dios es el Señor que escribe la historia. A pesar de las acciones humanas, no frustran para nada sus designios. Y así nos muestra el desarrollo de su pueblo escogido, ¿no? Primero se levantó Egipto, después Babilonia, después Medo-Persa, Grecia y a Roma en ese primer siglo. Y así vemos cómo Dios es el Señor de la historia, que va moviendo naciones, límites, conforme a su buena voluntad. Versículos del 27 al 28 nos va a decir que Dios ha permitido que el hombre lo busque incluso a tientas, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? A que es como si una persona ciega buscara encontrar algún objeto que busca palpándolo con las manos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere Dios que Dios hizo que la humanidad lo busque a tientas? Que Dios pone en nuestros corazones acercarnos a Él. Fuimos creados como seres espirituales para anhelar lo espiritual. Hay eternidad en nuestros corazones para saber o intuir acerca de las cosas espirituales y eternas. Por eso creemos acerca de un cielo, acerca de un infierno, que hay algo más acerca de después de la muerte. Hay eternidad en nuestros corazones para anhelar al Dios eterno. Los dioses griegos, ¿no? Los griegos, ¿no? Ellos querían buscar comunicarse y tener comunión con sus dioses por medio del pensamiento filosófico, por medio de rituales paganos, artes oscuras, por la mitología y muchas cosas. Tenía muchos caminos. Lo que hoy en día hace la gente, muchos caminos para tratar de llegar a Dios. Y piensan que esos muchos caminos son válidos. La Biblia nos dice que hay un solo camino que es Jesucristo. El Salmo 145, versículos 18 al 19 nos va a decir: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. De manera que, hermanos,
No necesitamos ser sabios o eruditos, o quizá saber mucho de la Biblia, sino siquiera un poco acerca de cómo es que Dios está cercano a nosotros y que desea que lo miremos, que ya no le demos la espalda. Al contrario, Él desea que volvamos a Él en arrepentimiento y perdón. Dios está cercano a todos los que le llaman, todos los que pronuncian con fe su nombre. Y dice que Dios va a responder al llamado de ellos, salvándolos. Pablo va a citar a dos poetas griegos en esta presentación. El primero es a Epiménides del año 600 a.C. y el segundo es a Arato de Soles del año 315. Ahora, todo esto Pablo lo está usando cuando dice, ¿no? Porque de él, en él somos y nos movemos, ¿no? Linaje suyo somos. Estas frases vienen de estos poetas. Ahora, y esto lo compusieron para el dios Zeus en su tiempo. ¿Por qué Pablo usa estos enunciados de estos poetas griegos? No es porque Pablo crea como ellos, no. Pablo usa estas palabras para referirse al Dios vivo y verdadero. Ellos piensan que viven en los dioses paganos y se mueven según la voluntad de Dios, pero no es así. En realidad nosotros venimos, somos creación de Dios y todo lo que hacemos va conforme a los designios de Dios. Y lo segundo, que Dios es sustentador de todo y que si Él nos ha provisto de todo, sus criaturas deben de rendirle cuentas. Dios es espíritu. Tenemos una capacidad espiritual para conocerle. Entonces, y así como Dios es santo, pues nosotros hemos sido hechos para caminar en santidad. Dios es justo también para que vivamos en justicia. De esa manera participamos de esa naturaleza divina, como dice Primera de Pedro 2:1. ¿Para qué? Para que cada vez más nos parezcamos más a nuestro Dios. Es por eso que Pablo va a decir, si Dios es diferente al hombre, es diferente a su creación, entonces no podemos pensar de que Dios es algo como el oro, la plata o la piedra y hacer estatuas de él. No es así. Dios no puede ser representado por nuestra imaginación limitada y caída, porque estaríamos rebajando su dignidad, su divinidad, a algo, pues, algo tan simple como un ídolo. Por eso es pecado hacer alguna imagen acerca de Dios y querer adorarlo, ¿no? Éxodo 20 nos habla de los mandamientos y nos dice que no adorarás a las imágenes ni te postrarás porque nuestro Dios no es un ídolo. Los versículos del 29 al 30 nos va a hablar acerca de lo que Dios demanda hoy. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que a pesar de que en los tiempos pasados Dios fue tolerante con los hombres porque no conocían hacer, no tenían la revelación, su palabra, ¿no? Todavía Cristo no había venido, ahora ya ha venido. En el Nuevo Testamento ya el Señor Jesús se encarnó, dio su vida en la cruz, ha resucitado y en Él nosotros tenemos el perdón de pecados para salvación. Si Dios ha sido paciente en su gracia extendiendo esta misericordia para con los hombres, ahora ya no tenemos pues excusa. Dios se revela en su creación para decir que hay un Dios, sí. Y nuestras conciencias de cierto modo nos indican qué cosa podemos llamar bueno o malo. Pero ahora tenemos la palabra expresa y la obra salvadora de Cristo en la cruz que ya está cumplida y está invitando a todos a acercarnos a Él. Por eso ya no tenemos excusa de decir alguien no supe o no me dijeron o no sabía que había un Dios. Dios está listo y extiende sus brazos para recibirnos a todos los que creen en Él. Dios demanda hoy que nos acerquemos a Él. Y en el versículo 31, Pablo culmina diciendo acerca de que hay un día en que Dios juzgará al mundo.
Por eso es urgente anunciar a Cristo, predicar el Evangelio, hermanos, porque el juicio de Dios está cerca. El gran día del Señor, terrible, espantoso, va a venir. Y eso está a la elección de cada uno, hermanos. Hoy Cristo se presenta como el buen pastor, amoroso, salvador, perdonador. Pero si lo resistimos, de lo contrario algún día estaremos delante de Él, pero y lo veremos como un juez implacable. Nosotros decidimos qué decisión tomar. Por eso, a diferencia del pensamiento griego que decían que la vida acaba con la muerte, el cristianismo nos muestra más allá, que nuestra vida está para la eternidad. La vida no termina en la muerte, ni se destruye el alma, ¿no? Como lo dicen los epicúreos, ni tampoco como piensan los estoicos de que al final de nuestra vida vamos a volver a ser parte de la divinidad, siendo uno con la divinidad. No, no, hermanos. Después de la muerte vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo bueno y lo malo que hemos hecho en esta vida. Eso nos habla de que va a haber resurrección. Si Cristo resucitó de entre los muertos, los que creen en Él también resucitarán para vida eterna y recibirán su alabanza de parte del Señor. La idea acerca de la resurrección era una locura para los griegos. Ellos se rehusaban a creer en esto. Siquiera al menos aceptaban pensaban que el alma es inmortal, sí, pero hasta ahí. Pero ellos se rehusaban a creer, incluso se burlaron del apóstol Pablo cuando le dijeron que hay resurrección de entre los muertos porque Cristo ha resucitado, que Cristo es el juez que va a juzgar. Y por eso lo detuvieron ahí, le cortaron su predicación y le dijeron, no, bueno Pablo, hasta ahí nada más, eh, en otro momento te vamos a escuchar. Pablo salió de ahí, ¿no? Justo cuando en ese momento ya estaba entrando al tema principal de Cristo y la resurrección para vida eterna. Esto hizo entender también al apóstol Pablo, muy posiblemente, de que la sabiduría del mundo va a rechazar la sabiduría de Dios. Cuando solamente nos centramos en nuestro conocimiento limitado de la vida, ¿no? Y solamente nos encasillamos en ello y no damos oportunidad a las sabias palabras de Dios, va a haber este rechazo. Vamos a pensar que la Biblia es incompatible con el pensamiento humano o con las cosas de la naturaleza. Mucha gente tiene la idea equivocada de que la ciencia y Dios son cosas que no se llevan o que no conectan. No es así. La ciencia, la tecnología, todo ello es como resultado de las verdades bíblicas, hermanos, porque hay un Dios que creó el mundo, las leyes del mundo, dio la ciencia y la sabiduría a los hombres para que lo usen para bien. Tristemente lo usan para resistirse a la verdad de Dios, de que hay un Dios que va a rendir cuentas, al que vamos a rendir cuentas. Pablo en 1 Corintios 1 y el capítulo 2 va a llegar a entender que no se puede usar métodos o discursos persuasivos como lo hacen los oradores para que la gente crea, no. Debemos de basarnos en presentar el Evangelio de Cristo. Lo que Pablo hizo en Atenas, incluso al usar las referencias de algunos poetas griegos, estuvo bien, pero él se quedó mucho, pienso que se quedó mucho en esa introducción y ya cuando llegaba el tema principal del Evangelio y la resurrección, perdió esa oportunidad. Por eso, hermanos, eh, que la sabiduría humana, que aunque es muy importante para la cotidianidad, que esto nos ayude a poder maravillarnos cuando la contrastamos con la Biblia, sepamos que la sabiduría de Dios es por encima superior y muy alto a lo que nosotros conocemos. Y aún hoy en día se sigue descubriendo muchas cosas acerca de lo que ya la Biblia ha dicho que es desde el principio.
Bueno, queridos hermanos, como conclusión, a diferencia de los pensamientos filosóficos del mundo, de una vida guiada solamente por el placer y la felicidad carnal, o por una vida racional y fría, el cristianismo no es así. El cristianismo invita a todas las personas a una relación viva con un Dios personal, con un propósito eterno que trasciende la muerte. Los invita a vivir una vida transformada, con un corazón latiente, sintiente, que ama a los demás, que busca su bien. No busca solamente que tú evites el dolor o lo soportes de manera racional, no. Hay sentido y propósito en los sufrimientos del cristiano, del justo. Es una vida santificada, una vida que dependa y que viva por fe en el Señor. Y todo esto no lo hacemos, no se basa en nuestras meras fuerzas o ideas moralistas, sino en la gracia de Dios. Al Dios que anunciamos es el Dios creador eterno. Al Dios que anunciamos debe ser el Señor que escribe y rige la historia de la humanidad. Al Dios que anunciamos es aquel que pone en los corazones el acercarnos a Él. Esa es su gracia irresistible. Al Dios que anunciamos, hermanos, es aquel que no solamente nos bendice, sino que nos demanda dar cuentas, arrepentirnos, reconocerlo como nuestro Rey y Señor. Al Dios que anunciamos es aquel que va a juzgar al mundo un día. Por eso exhortamos a todos a que lo reconozcan, que aprovechen este tiempo. Queridos hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu infinito amor y misericordia. Al Dios que anunciamos al mundo es el Dios a quien el mundo está adorando, desconociéndote. Tienen cada familia de la tierra, tienen la mayoría, dicen que son cristianos culturales, la mayoría se deja llevar según sus pensamientos o ideas o comodidades, quieren ajustar a Dios a su estándar de vida. Pero permite, Señor, que ellos sean iluminados mediante la predicación del Evangelio, que quiten ese altar al Dios desconocido y que pongan el altar de sus vidas al Dios trino y uno. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Que usemos la sabiduría que nos has dado para proclamar y defender el Evangelio, para que más gente te conozca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.